¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios, conocido por su infinito amor, decide no salvar a algunas personas? Esta pregunta abre un panorama intrigante del amor divino. Aunque vasto e incuestionable, Dios permanece firme en sus principios. Bienvenidos, queridos amigos, es un placer tenerte aquí. Hoy profundizaremos en un tema fascinante y enriquecedor con 7 tipos de personas que, según la propia Biblia, pueden enfrentar grandes desafíos en el camino hacia la salvación. En este viaje, no solo descubriremos las historias que nos cuenta la Sagrada Escritura sobre estos casos particulares, sino que también reflexionaremos sobre las lecciones que podemos aprender a aplicar en nuestra vida diaria. Entre los cristianos, se cree ampliamente que la voluntad divina abarca a todos, sin distinción de sexo, edad o etnia, anhelando la salvación de cada uno. Las Sagradas Escrituras lo confirman en el versículo 4 de Timoteo, proclamando el deseo de Dios de que todos se salven y conozcan la verdad. Pero ¿qué pasa con aquellos que parecen lejos de esta salvación? En el video de hoy revelaré 7 tipos de personas que lamentablemente, por sus actitudes, formas de pensar y elecciones aquí en la tierra, pueden no alcanzar la salvación y están condenadas a sufrir por toda la eternidad. Es fundamental prestar atención y preguntarse, ¿alguno de estos perfiles se parece a ti? Deja tu me gusta, suscríbete al canal si aún no estás suscrito y sin más, comencemos. El primer grupo está formado por incrédulos. ¿Pero quiénes son? Son aquellos que no creen en el nacimiento, muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Según la Biblia, estas personas no pueden alcanzar la salvación. El único camino hacia la redención es a través de la fe en Dios. Sin esta creencia, nadie puede salvarse de los pecados y la influencia de Satanás. No hay otra manera de alcanzar la salvación excepto a través de la fe en Dios y la creencia en su Hijo Jesucristo. El conocido pasaje de Juan 3, versículo 16, resalta que tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Muchos pueden subestimar la simplicidad de este plan de redención, razón por la cual la incredulidad es tan peligrosa. La segunda categoría de personas que, según las Escrituras, no pueden ser salvas son los hipócritas. Jesús se dirigió directamente a estos individuos en Mateo 23, versículo 3. Vosotros sois maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Un hipócrita es alguien que finge ser algo que no es. Los domingos aparecen en la iglesia con ropa adecuada y levantan manos santas a Dios. Sin embargo, los fines de semana no reflejan el mismo comportamiento que experimentan en la iglesia. La Biblia advierte sobre las personas que, a pesar de parecer devotas en ambientes mundanos, tratan la salvación y la fe como meras formalidades. Aunque adoran a Dios públicamente, sus vidas no reflejan la manifestación de Cristo en sus acciones y pensamientos. Aunque permanecen en la iglesia durante años, no producen frutos que demuestren su fe profesada. La parábola de Lucas 18, 9 al 14, ilustra la importancia de la humildad ante la autojustificación. El texto destaca la necesidad de reconocer la gracia y la fe como base de la salvación. Según Efesios 2, capítulos 8 y 9, también advierte sobre los apóstatas. Aquellos que después de conocer a Cristo vuelven a caer en las trampas del mundo, enfrentando una condición aún peor. La comparación con el perro que vuelve a su vómito y el cerdo lavado que vuelve al barro subraya la gravedad de desviarse del camino de la verdad. Además, se hace mención a quienes, aunque aparentemente abandonan prácticas corruptas, revelan su verdadera naturaleza al regresar a ella. La tercera categoría de personas que no pueden ser salvas se extiende a los blasfemos, según Mateo 2:31 y versículos siguientes. Estas categorías de personas, según la Biblia, enfrentan dificultades para ser salvas debido a sus acciones, actitudes y falta de fe genuina. El texto continúa advirtiendo sobre la posibilidad del perdón de todo tipo de pecado y blasfemia, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo, menospreciando su manifestación, enfrentan a un pecado considerado imperdonable, tanto en esta época como en la venidera. Se destaca la importancia de ser cautelosos en lo que se dice sobre el Espíritu Santo, evitando el ridículo o el desprecio, ya que esto podría conducir a la comisión de este pecado imperdonable. La cuarta categoría de personas que no pueden salvarse son las que ya han muerto. Según las Escrituras, Dios no puede salvar a personas que ya han muerto y no se han arrepentido durante su vida. Cabe señalar que las oraciones durante el funeral
No pueden cambiar el destino de una persona después de su muerte. La idea del purgatorio no está respaldada por la verdad de la palabra de Dios. La salvación solo es posible en la vida. Es sumamente importante entregar tu vida a Jesús mientras estás vivo, porque después de la muerte, la salvación se vuelve inalcanzable. La quinta categoría de personas que no pueden ser salvas son aquellas que se entregan a adicciones. Quienes se entregan a adicciones como las drogas, el alcohol, el juego, entre otras, pueden estar tan inmersos en estas actividades que descuiden su salud espiritual. La adicción puede esclavizarte, nublando tu percepción de la verdad y desviándote del camino de la salvación. Estas almas, a menudo perdidas en un laberinto de placeres efímeros, corren el riesgo de afrontar un destino oscuro después de la muerte si no encuentran la redención en la vida. Las Escrituras nos ofrecen una visión penetrante de esta realidad, advirtiéndonos sobre los peligros de sucumbir a los vicios que pueden aprisionarnos. En 1 Corintios 6, 9-10, Pablo advierte: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones heredarán el reino de Dios. Estas palabras suenan como un trueno y nos recuerdan la gravedad de las decisiones que tomamos respecto a las adicciones que nos rodean. Aquellos que se entregan a la adicción están en constante peligro, porque sus mentes están nubladas por el deseo insaciable de placeres mundanos. Las drogas, el alcohol, los juegos de azar, todos funcionan como esposas que aprisionan el alma, imposibilitando percibir la verdadera luz que conduce a la salvación. Imagínese, si puede, la angustia de quienes están atrapados en este círculo vicioso. Cada dosis, cada apuesta, cada bocanada los aleja más de la gracia redentora de Dios, hundiéndolos en un abismo cada vez más profundo de desesperación y desesperanza. E incluso aquellos que intentan encontrar una salida, a menudo quedan impotentes ante la fuerza abrumadora de la adicción. La sexta categoría de personas que no pueden salvarse son los crueles y maliciosos. Quienes practican la crueldad, la violencia y la injusticia contra los demás pueden no alcanzar los principios fundamentales de amor y bondad que enseñan muchas tradiciones espirituales. Estas almas, sumidas en las tinieblas de la crueldad y la injusticia, corren el riesgo de enfrentarse a una terrible sentencia después de la muerte, si no encuentran el arrepentimiento y la redención en la vida. Las Escrituras nos ofrecen un retrato oscuro del destino reservado a los crueles y malévolos. En Proverbios 11:21 leemos: «Los malvados no quedarán sin castigo, pero los justos serán liberados». Estas palabras resuenan como un eco de advertencia, recordándonos la inevitable justicia que aguarda a quienes eligen recorrer el camino del mal y la crueldad. Imagínese, si puede, el horror infligido por quienes se entregan a la crueldad y la violencia. Cada acto de maldad, cada gesto de injusticia, es como una herida en el alma de la humanidad, dejando profundas cicatrices que perduran por generaciones. Y quienes cometen estos actos atroces, en su arrogancia y falta de respeto hacia los demás, sellan su destino con las cadenas de la condenación eterna. La séptima categoría de personas que no pueden ser salvas son aquellos que son tercos en el pecado. Aquellos que persisten en una conducta pecaminosa sin remordimiento ni intención de cambiar, pueden estar alejándose continuamente de la gracia divina. Estas almas, obstinadas en su persistencia en el pecado, corren el riesgo de afrontar un destino terrible después de la muerte si no abandonan sus caminos errantes y se vuelven hacia la luz de la redención. Las Escrituras nos dan un cuadro vívido de la condición de aquellos que son obstinados en el pecado. En Hebreos 10:26-27 encontramos una fuerte advertencia. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una terrible expectación de juicio y un fuego ardiente que devora a los oponentes. Imagínese, si puede, la terquedad de quienes persisten en el pecado a pesar de las advertencias y las oportunidades de redención. Cada acto de rebelión contra Dios es como una cadena que te ata cada vez más profundamente en la oscuridad del pecado, alejándote de la luz de la gracia y la misericordia divinas. E incluso cuando se enfrentan a la realidad de su condición espiritual, muchos optan por cerrar los ojos a la verdad, prefiriendo continuar en su obstinada rebelión. Que el amor a Dios se convierta en nuestra principal motivación, dándonos certeza sobre nuestro destino eterno.
Que esta reflexión nos lleve a buscar una conexión más fuerte con Dios y a vivir según su voluntad, en medio de un mundo que tan desesperadamente necesita su amor y redención. En las páginas de la Biblia encontramos historias que nos cuentan los desafíos que enfrentan algunas personas en su búsqueda de la salvación. Sin embargo, recordemos que estas historias nos enseñan más sobre la compasión y el amor infinito de Dios que sobre la condenación. Cada uno de nosotros está en un viaje espiritual único, y es crucial abordar estas enseñanzas con empatía y comprensión. Imaginemos a alguien que por diversas razones rechazó conscientemente a Jesús. Aunque esto pueda parecer un obstáculo, la lección aquí es que el amor de Dios siempre está listo para recibirnos. Incluso frente a toda la oscuridad que la gente elige seguir, hay una luz que brilla. En Ezequiel 18:32 encontramos una invitación a la transformación. Porque no me complazco en la muerte de nadie, dice el Señor Dios. Por tanto, arrepiéntete y vive. Estas palabras nos recuerdan la infinita misericordia de Dios. Extiende su mano de perdón a todos los que están dispuestos a arrepentirse de sus malos caminos. La moraleja es que no importa cuántas veces le hayamos dado la espalda a la gracia divina, el perdón siempre está a nuestro alcance a través del arrepentimiento sincero. La moraleja aquí es que la resistencia obstinada solo nos distancia de la luz, puede iluminar nuestras vidas. Cada historia, por desafiante que sea, refleja la constante oportunidad de redención y transformación. Que nuestra respuesta sea siempre de compasión, guiada por el entendimiento de que todos estamos en un camino espiritual y en la búsqueda de Dios encontramos la verdadera riqueza del alma. Si te gustó este video, deja tu comentario abajo. Que camines en la luz divina y tengas la salvación eterna. Que Dios te bendiga y te libre de todo mal. Amén.